Nosotros determinamos que el lugar donde podían entrar con fuerza suficiente los airenses y el FLE, con los asesoramientos de los mercenarios blancos estos, más factible era en todo. Era una parte llana, a 25 kilómetros de la capital. Existía una carretera asfaltada desde la aduana en la frontera hasta Ciudad Cabinda, pasando por el aeropuerto de Cabinda, y a uno puede ser 10 o 12 kilómetros al flanco hacia el noroeste de la ciudad de Cabinda, en la bahía de Cabinda, es decir, el mar. Cabinda, la provincia con menor extensión territorial de Angola, tuvo siempre características muy especiales. Como África en general, este enclave alcanzó su área física actual en el siglo XIX, bajo los designios de vulgares repartos o acuerdos territoriales entre las potencias europeas de la época. Casi un siglo después, y al conocerse de sus atributos como reserva petrolífera, Cabinda, ese singular punto de la geografía angolana, se convertía en uno de los rincones más codiciados por las nuevas águilas, especialmente las de Zaire, encabezadas por el tristemente célebre Mobutu Sese Seko. Cabinda, ustedes saben que en esos momentos era la fundamental fuente de explotación de petróleo de Angola. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, era muy importante el mantener Cabinda, territorio muy factible para llevar a cabo la preparación del personal que íbamos a hacer, como para las acciones combativas. Y facilitaba también, casos de ocuparse el territorio angolano, inclusive Cabinda, poder organizar y continuar la lucha guerrillera en estas selvas con muchas posibilidades. Uns dias antes da data que estava definida para a proclamação da nossa independência, que era o 11 de novembro. Unos días antes de la fecha que estaba definida para la proclamación de independencia, que era el 11 de noviembre, fuerzas del entonces régimen de Mobutu, de la entonces República del Zaire, atacaron Cabinda por el sur, por la frontera sur, exactamente por la localidad de Ntó. Uma vasta baixa e que sofreu o ataque das forças do regime de Mobutu. Las fuerzas del régimen de Mobutu sufrieron muchas bajas durante esa acción en la madrugada del 8 de noviembre. Yo me encontraba en la frontera de Ntó ese día, en una unidad mixta compuesta por angolanos y cubanos. Por la parte cubana recuerdo que el jefe era el comandante Marino y nosotros jugamos un papel decisivo ese día en el rechazo de las fuerzas invasoras. El éxito que se tuvo en Ntó fue la rapidez con que Espinosa y Argüelles decidieron mandarme a mí con el batallón para el frente. No estaba planificado así. Creo que aprovechamos unos 5 días de lo que estaban planificados a pasar a la defensa. Del 30 al día 8 teníamos preparada, estructurada la defensa de forma tal que no podía pasar nadie, realmente. O sea, las compañías de primer escalón enterradas hasta la frente. La batería bus enterrada hasta la frente, la batería mortero 120 hasta tope, podemos decir, los morteros 82, las 4 bocas, todo teníamos realmente estructurada la defensa. Por eso cuando se produce el ataque del día 8, estaba todo preparado. O sea, 10 en la dirección principal. El 10 estaba todo, hasta aquí, enterrada la tropa. En esos días críticos, antes de la independencia, las unidades angolanas se unían a la de los cubanos. Se formaban las unidades mixtas, debido a la falta de experiencia y al poco tiempo de preparación que nosotros teníamos. Y fue con esa mezcla de unidades que se desarrollaron los combates en Cabinda por los días de la independencia. Cuba duplicó en hombres, armamento y técnica los recursos del Centro de Instrucción Revolucionaria de Cabinda,
conocido también como el CIR número 4. Había que garantizar la permanencia de Cabinda como parte íntegra de Angola. El comandante, después de su análisis, es que nos plantea a nosotros la importancia que tenía Cabinda para el resto del mundo. De ahí que él analiza la importancia de mantener Cabinda, porque el MPLA contaría con una base, con buenas características, con muy fuerte económicamente, poder reorganizarse y continuar la lucha. Y que sería muy difícil, si se perdía Cabinda, volverlo a recuperar. Si nosotros perdíamos el enclave de Cabinda, recuperarlo sería mucho más difícil, precisamente por el hecho de ser un enclave. No tiene frontera terrestre con el resto de la parte continental del país. Era necesario defenderlo de forma especial. La pérdida de Cabinda transformaría el decisivo momento de lucha por el control y permanencia del enclave dentro del área de Angola en una desgastadora batalla fuera del campo militar. Por sus características e intencionalidad de los agresores, estaban creadas las condiciones para ocupar la referida provincia angolana y declararla ante el mundo como Estado independiente. Era de esperar entonces el reconocimiento externo de países títeres de la época y el de grandes potencias que por detrás movían sus intereses. Por eso es que él decide que hacia el CIR de Cabinda vaya prácticamente más de un tercio de las fuerzas que fueron para toda Angola. Y llevar hacia Cabinda algún armamento, como por ejemplo eran los obuses 122 milímetros, que no fueron para ninguno de los CIRs del resto de Angola. Y el resto de los medios artilleros y armamentos que fueron para los diferentes CIRs, en Cabinda fueron duplicados siempre. Días antes de comenzar la invasión Días antes de comenzar la invasión, el 8 de noviembre del 75, ya los compañeros cubanos estaban preparados. Conseguimos minar las fronteras por Chimbuande y Chingundo, y eso permitió que los invasores no nos tomaran por asalto. Ellos venían agrupados por tanques blindados ALM-90, y cuando pretendían tomar el cuartel de Chimbuande, cayeron en los campos de minas. Las conquistas fueron alcanzadas gracias a la ayuda internacionalista cubana, que en aquellos tiempos vinieron a nuestro favor. Yo recuerdo que estábamos con un compañero muy activo, que era el jefe de las tropas cubanas, que se llamaba Espinosa. Yo me acuerdo muy bien porque estaba al lado de los cubanos en aquel momento y combatía al lado de ellos. El tiro terrestre de las ametralladoras antiaéreas calibre 14,5 milímetros en Quinfangondo se produjo en uno de los momentos más difíciles y decisivos del surgimiento de Angola como país independiente. El primer teniente, Rafael Piñeiro Piñeiro, del CIR número 4, fungió como tirador de una de las piezas y prácticamente terminado el combate, de la línea de defensa de Quinfangondo regresó, junto con sus hombres, a Cabinda. Ya habían llegado las Cuatro Bocas a Cabinda. Y entonces nos pasaron a nosotros del Luanda en un avión para Cabinda otra vez, nos pasaron para Cabinda. Llegando a Cabinda casi fue también rápido. Nosotros llegamos en el mismo momento de que la batería de mortero 120 nuestra se había pasado del frente y estaba casi bajo el fuego enemigo. La batalla de Cabinda duró 4 días. Para mayor exactitud, 96 horas. Comenzó el 8 y se extendió hasta el 12. Exactamente un día después de proclamada la independencia, el 11 de noviembre de 1975. En aquellos tiempos, cuando estábamos aquí con los cubanos, trabajábamos muy bien. Solo que estaba pasando la guerra. La guerra. Así como así, nosotros nos quedamos hasta que nos juntamos con los cubanos para abrir el paso por Chinzase. Yo entré en un tanque. Yo era por esos tiempos coordinadora de la OMA, Organización de Mujeres Angolanas. Entré en un tanque y nos fuimos a abrir el paso por Chinzase. Esta colaboración fue oportuna y muy buena. Y fue gracias a ellos que conseguimos defendernos de los enemigos. Fue lovável.
ese gran espíritu del pueblo cubano. Fue loable ese gran espíritu del pueblo cubano. Ese pueblo que tanto hizo, que dio su vida. Muchos de ellos cayeron junto a nosotros. Dieron sus vidas sin dar un paso atrás. Consideramos que es un gran ejemplo. Está marcado entre nosotros, los que conocimos quiénes fueron los cubanos en Angola. Entonces, el cubano es un hermano, el cubano es una familia. El cubano, en fin, no tiene nombre delante de Angola porque fue ejemplar, destacado. Los cubanos que en aquel momento cumplieron su misión en este país dejaron recuerdos muy hermosos a lo largo de su paso por Cabinda. Este pueblo siempre los recuerda con mucho orgullo. Hacen historias, anécdotas, que son anécdotas increíbles de la valentía, del tesón, del patriotismo de aquellos cubanos. En la historia de Angola, Cabinda siempre resultará un capítulo de extraordinario interés. Ese mágico lugar enriquece su historia además por las propias pretensiones del hombre. Su recuento aumenta cuando se conoce que en 1975 fue un bastión inexpugnable de angolanos y cubanos que defendieron esa parte de Angola al más alto precio. Fue realmente un periodo de mucha ansiedad, porque en principio no conocíamos la situación, yo concretamente, y no tenía una percepción de la dimensión de las ofensivas que hubo contra nuestro país por el norte y por el sur. Mas como militar de la jefatura de la región y cumpliendo órdenes de los jefes, nosotros tuvimos que ir para una de las direcciones, que fue la de Subantando. Fue precisamente el día 9 y 10, y entonces estuvimos en la dirección de Chimbuande, Chingundo, exactamente en Talibeque, Talicuma. Y a las 4 de la tarde se produjo un combate que fue decisivo en relación con la ofensiva que el FLEC y los zairenses hicieron en Cabinda para tomar aquella provincia que era de capital importancia para el gobierno de Angola. Y todo resultó en un proceso político muy importante para Angola. No tomaron Cabinda y a la vez se proclamó la independencia de Angola el 11 de noviembre. Fue una misión de experiencia, que fue una misión donde se debe de resaltar a los combatientes angolanos que combatieron con nosotros, que sin tener esa preparación tan especial se unieron a nosotros con hermandad y demostraron con coraje que sí, la victoria era cierta. En la defensa de Cabinda, el hombre que jugó un papel los más importantes fue sin duda el general Espinosa. Cuando trabamos el enemigo en la dirección de Subantal, empezó en la dirección principal. Fue precisamente el 11 de noviembre cuando el presidente estaba en Luanda proclamando la independencia, nosotros estábamos en combate. Y sin embargo, ahí donde estaba la mayor cantidad de tropas enemigas, fue exactamente ahí donde el combate duró menos tiempo. ¿Por qué? Porque el general Penosa tenía concentrado ahí los mayores esfuerzos, la mayor cantidad de medios para que lográsemos la victoria. A principios de 1976, en uno de esos encuentros con los primeros internacionalistas cubanos que regresaban de Angola, Fidel reflexionaba. Angola sin Cabinda iba a tener una situación económica muy difícil. Nosotros pensábamos que si se salvaba a Cabinda y una parte del territorio de Angola, era ya una victoria. Que tuviera en cuenta una cosa, que lo más posible era que 2 días antes del 11 de noviembre, en que se pensaba declarar la independencia de Angola, Cabinda fuera atacado. Y como ustedes conocen, el 8 a las 11 de la mañana fue atacado
Cabinda. Es decir, que el comandante, como ustedes ven, el análisis que había hecho y las decisiones que había tomado y las indicaciones que nos había dado eran las correctas y en realidad la habían